Porque esto tenemos que tenerlo en cuenta. Desconocer qué son las señales de apaciguamiento acaba provocando el 90% de los problemas que tienen los perros dentro de la familia. Eso incluye los mordiscos, los gruñidos y todas esas problemáticas habituales. Pero eso también afecta a cómo tu perro afronta el mundo y acaba derivando en muchísimas ocasiones en problemas de miedos y reactividades varias, con lo cual es súper importante conocer esas señales. La mayoría de familias me acaban explicando como educador canino profesional que su perro ha acabado mordiendo, gruñendo, marcando o realizando ciertas conductas de sopetón, de que ha pasado de 0 a 100. Y lo cierto es que en muchas ocasiones eso no es del todo verdad. El problema en la mayoría de perros y de familias, y también dentro de relación con otros perros, es el desconocimiento del lenguaje canino, concretamente lo que denominamos señales de apaciguamiento, un tipo de señales comunicativas que utilizan los perros para regular las interacciones, tanto con su grupo social, es decir, con su familia, como también con otros perros. En el vídeo de hoy vamos a conocer qué son las señales de apaciguamiento y por qué es tan importante que tú las conozcas para preservar el bienestar de tu perro, sepas que está comunicando y puedas actuar también para ayudarlo. Soy Ricard Rojals, educador canino profesional y también responsable pedagógico del Instituto Rumbo Canino, y estoy aquí básicamente para explicarte cosas sobre tu perro o, si eres profesional, orientarte en cómo mejorar para realmente ayudar a las familias multiespecie. Entonces, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues uno de los elementos más importantes, si no el que más, dentro de lo que vendría a ser el mundo del perro y de la educación canina profesional, que es entender realmente en qué consiste el lenguaje canino, cómo está formado. Realmente los perros no solamente ladran, aúllan o gruñen. El sistema comunicativo de los perros es súper complejo, es un elemento que muchísima gente se piensa que es bastante simple, y lo cierto es que no es así. Lo que acostumbra a pasar es que hay muchísimo desconocimiento sobre este sistema. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a aportar un poquito de luz sobre el cómo se comunican los perros y por qué es necesario que tú entiendas perfectamente cómo lo hacen. Entonces, si eres familia multiespecie, es decir, tienes dentro de tu grupo familiar un perro, o si eres profesional de la educación canina, te va a interesar este vídeo, porque en el episodio de hoy lo que vamos a ver es 1. ¿Qué son las señales de apaciguamiento? 2. ¿Qué señales o qué conductas muestran los perros para expresarlas? 3. ¿Para qué sirven o cómo puedes identificarlas? Y 4. ¿Qué hacer cuando se dan en ciertas situaciones y quieres, básicamente, pues saber cómo gestionar mejor a tu perro? Pero antes te voy a pedir un favor. Si te gusta el contenido divulgativo sobre temas de perros, científico y basado en filosofía amable, te voy a pedir, por favor, de que dejes un me gusta y te suscribas para que podamos seguir sumando contenido al canal. Y por supuesto, si te quedan dudas, preguntas o quieres conocer algo relacionado con el mundo de los perros, básicamente coméntalo, déjalo en los comentarios y te ayudaremos encantados. Entonces, ¿qué deberías conocer, lo primero de todo, sobre el lenguaje de los perros antes de entender las señales de apaciguamiento? Uno de los elementos que nosotros tenemos que entender es que cualquier especie, da igual que sea un perro o un humano, tenemos sistemas predilectos comunicativos. Por ejemplo, nosotros somos extremadamente verbales, es decir, utilizamos la voz para expresarnos, pero también hasta cierto punto proxémicos, es decir, utilizamos los movimientos de las manos, nuestro movimiento del cuerpo, también para acompañar dichas vocalizaciones. En el caso de los perros no es diferente, pero normalmente acostumbramos a hablar de un sistema comunicativo multisensorial, es decir, utilizan diferentes sentidos para tanto recibir información de la comunicación como para expresarla. Para ponerte simplemente un ejemplo, un perro que esté viendo a otro que está corriendo no va a reaccionar o comunicar de la misma manera que si el perro esté parado, porque básicamente los perros, la mayoría de ellos, son extremadamente... Por ponernos un ejemplo, un perro no va a entender la comunicación de otro si el otro se está moviendo rápido o está corriendo que si está parado, dado que la mayoría de perros son extremadamente sensibles a la velocidad. Es lo que nosotros denominamos comunicación en base a la predación. Pero es que además también son especialmente sensibles a otros elementos. Por ejemplo, a nivel auditivo, un perro no se comunica lo mismo cuando está alegre, por el tipo de ladrido, que cuando está frustrado o está enfadado. Y esto los otros perros también son capaces de identificarlo. Otro elemento especialmente importante dentro de la comunicación de los perros es el olfato, y es que los perros utilizan tanto la orina como la caca como una manera de comunicarse. Sí, eso que tú estás viendo a tu perro que está mirando de fondo a otro y hace un pis y se va y el otro va y lo huele, básicamente ese es un tipo de mensaje denominado químico que sirve para expresar en muchas ocasiones las intenciones o los estados emocionales del perro que ha emitido ese pipí. Es por eso de que cuando nosotros estamos hablando de comunicación canina no podemos quedarnos solamente con los gruñidos o con los aullidos, que acostumbran a ser los elementos que más destacan, sino que realmente la comunicación
comunicación del perro es muchísimo más compleja de lo que pensamos. Entonces, para entender realmente qué son las señales de apaciguamiento, primero tenemos que entender qué tres tipos de señales acostumbran a emitir los perros. Por un lado, tenemos las señales afiliativas, aquellas responsables básicamente de la relación social, es decir, son aquellas señales que emiten los perros para precisamente entablar relación y decir, oye tío, hay buen rollo, yo quiero relacionarme contigo. Las segundas, y son las que más nos interesan, son las señales de apaciguamiento. Consisten en una serie de señales que emiten los perros en situaciones de tensión o de conflicto para expresar básicamente que, vamos a calmarnos, vamos a estar más tranquilos, no quiero ningún tipo de conflicto. Es una forma comunicativa altamente adaptativa y que viene directamente de su variante más cercano, el lobo, el cual sirve para regular precisamente el grupo social para evitar conflictos. Porque recordemos que los perros básicamente son predadores, es decir, son animales con largos dientes y con muchísima fuerza, lo que significa que si dentro del grupo social no existen señales comunicativas o estrategias para reducir el conflicto o la tensión, es muy posible de que se acaben haciendo muchísimo daño y por ende no acabar sobreviviendo, porque recordemos que los animales como los perros y otros cánidos como los lobos son sociales, es decir, se necesitan unos a otros para sobrevivir y estar bien. Y por último están las señales de amenaza, son esas señales que utilizan los perros para marcar límites, para decir, hasta aquí. Ese tipo de señales acostumbran a ser las más vistosas o las que nosotros identificamos antes, pero lo cierto es que acostumbran a ser las últimas que utiliza un perro, y es que anteriormente habrá utilizado todo un repertorio de señales de apaciguamiento para intentar indicar que esa situación no les parece correcta, que están en tensión y que no les gusta estar viviendo eso. En el mismo momento que nosotros ya tenemos esos gruñidos, esos mordiscos al aire, otro tipo de comunicación que vaya a ser muchísimo más agresiva para alejar o para hacer daño a otro perro o a otra persona, realmente es que estamos cruzando unos límites donde el perro ya no se siente seguro, donde se entiende que no se le entiende a base de su comunicación más apaciguante y tranquila y por ende necesita comunicar de una forma muchísimo más agresiva. Una de las personas que se hizo más famosa explicando qué son las señales de apaciguamiento fue Turit Roas en su famoso libro Señales de calma. Es un libro que salió hace bastantes años y empezó a divulgar de forma genérica o de forma global cómo los perros utilizaban determinadas señales para indicar que no estaban a gusto. Si nunca has leído nada sobre ese tipo de señales, te recomiendo enormemente ese libro porque precisamente vas a encontrar todo un repertorio fotográfico y explicativo de cómo se comunican los perros, qué tipo de señales, que también veremos aquí, y qué significan. Y es que uno de los temas que más controversia provocó ese libro fue precisamente que entraba directamente en conflicto con la famosa teoría de la dominancia, un tipo de teoría donde se explica que realmente los grupos sociales funcionan porque el más fuerte manda y los demás obedecen, es decir, esa tiranía de dominancia-sumisión, ignorando totalmente los sistemas altamente complejos que existen a nivel comunicativo. Turit Roas mostró de que, lejos de ser un sistema muy autoritario y otros de sumisión, son sistemas altamente complejos donde todos los individuos se están comunicando de forma constante para reducir al máximo las tensiones como grupo, resolver los conflictos sin necesidad de llegar a la agresión, pero es que además acabó demostrando que gran parte del tiempo que pasan los perros, lejos de mantener esa jerarquía de dominancia-sumisión, más bien es al contrario, pasan gran parte del tiempo explicando, por ejemplo, cómo se sienten, durmiendo juntos, jugando, compartiendo recursos, es decir, mantienen relaciones que lejos de ser una tiranía es más bien una cooperación constante. Entonces, vayamos al meollo de la cuestión. Realmente, ¿cómo utilizan los perros las señales de apaciguamiento? ¿Qué tipo de señales emiten? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es de que la mayoría de estas señales son contextuales, es decir, emiten toda una serie de señales en función del contexto donde se están dando, concretamente en aquellas situaciones donde, como hemos dicho, se genera tensión o un posible conflicto. El principal objetivo de esas señales es bajar dicho conflicto o dicha tensión, porque no buscan pelearse, más bien al contrario, la mayoría de perros, si pudieran elegir, evitarían el conflicto porque básicamente, en un estado natural, el conflicto, los mordiscos o las agresiones es algo que puede salir muy caro. Entonces, ¿qué tipo de señales podemos empezar a ver en la mayoría de perros? Una de las más comunes, por ejemplo, es lamerse. Sí, si tú te estás confrontando a tu perro, vas a ver que en muchas ocasiones van a hacer con la lengua. Realmente es una manera de indicar al otro que se está nervioso, dado de que es una señal muy fácil de ver. Fijaos que la lengua del perro es rosada frente a la trufa negra, con lo cual es fácilmente identificable por el resto de individuos. Otra de las señales más conocidas es la de girar la cabeza. Es posible que te hayas encontrado de que cuando estás riñendo a tu perro o está viendo algún tipo de conflicto, los perros automáticamente giran la cabeza. Es una manera básicamente de indicar de que no hay peligro y que no queremos ningún tipo de conflicto. Más al contrario, los perros que mantienen una mirada fija hacia otro individuo acaba siendo una señal altamente amenazante. Otros elementos podría ser la lateralización, es decir, si os fijáis, la mayoría de perros, sobre todo los que van sueltos, no se acercan en línea recta a otros perros, sino que más bien lo que hacen es tomar una curva,
Esto tiene todo el sentido del mundo, dado que para los perros, cuando van a conocer a otro individuo, lo que les interesa es intentar olfatear tanto la zona anal como la zona genital. Es decir, no les interesa ir rectos justamente en la zona de la boca, ya que acaba siendo una señal altamente agresiva. Otra cosa que encontramos, por ejemplo, es cuando los perros agachan el cuerpo. Si te fijas, si alguna vez has reñido otro perro o ves ciertos perros que están siendo acosados, los perros se van a hacer pequeños. Cuanto más bajo está el lomo y más abajo está la cabeza, más señal de apaciguamiento estamos mostrando. Es decir, más señales estamos intentando decir de que estamos en una señal muy conflictiva y que realmente no me apetece estar allí. Ya en una escala muchísimo más superior están las señales de apaciguamiento muchísimo más exageradas. Son aquellas que realmente ya empiezan a mostrarse cuando vemos que el perro, esas primeras que te acabo de comentar, no funcionan. Alguna de ellas acostumbra a ser, por ejemplo, tumbarse, enseñar la barriga, dar la pata o literalmente ya tirarse directamente contra el suelo. Fijaos que algunas de las señales que hemos podido ir viendo, por ejemplo, es mantener la cola baja, ir desviando la mirada o incluso hacer así con la pata, levantarla, o incluso el movimiento de las orejas. Este tipo de señales son altamente efectivas para indicar al otro perro que no quieres ningún tipo de problema y que realmente no buscas ningún tipo de conflicto. Otra de las señales que podemos encontrar puede ser, por ejemplo, que cuando el perro se encuentra en una situación conflictiva empiece a lamer tanto la cara como el hocico de otro perro. Es una forma también de intentar reducir la tensión. Y en casos más extremos, los perros acaban utilizando otro tipo de señales muchísimo más sonoras. Ya puede ser, por ejemplo, los gritos o incluso los lloros de forma continuada. Y quizá en este punto del vídeo te estés preguntando, pero Ricard, precisamente eso es lo que hace mi perro cuando he hecho alguna trastada. ¿Eso significa que el perro, más que saber que lo ha hecho mal, me está expresando una señal de apaciguamiento para que yo me calme? Y yo te voy a decir, bonita deducción, pues correcto. La mayoría de humanos pensamos que las señales de apaciguamiento en realidad son señales de culpabilidad. Es decir, que el perro interpreta que ha hecho algo mal y por lo tanto tú estás enfadado y esas señales es una forma de acabar comunicando de que básicamente me siento culpable por lo que he hecho, pero nada más lejos de la realidad. Los perros, a diferencia de los humanos, son amorales, es decir, no tienen una moralidad, no entienden que han hecho algo mal. Pero nosotros, como personas, acostumbramos a humanizar a los perros, atribuyéndoles ciertas características que no son ciertas. Con lo cual, la próxima vez que veas a tu perro, básicamente mirarte desde abajo, bajar la cola, enseñarte la barriga, es más que probable que no sea porque se sienta culpable, sino porque está intentando apaciguar la conducta que le estás mostrando. Ahora que lo sabes, una de las cosas que debes empezar a hacer es no ignorar dichas señales, porque lo cierto es que no entenderlas, no respetarlas, es lo que acaba causando la mayoría de problemas emocionales y también conductuales en los perros. Es por eso de que te voy a pedir que el día de mañana te dediques a observar un poquito más a tu perro y realmente ver qué te comunica, qué te dice en tu día a día. Te sorprenderá la gran comunicación que mantiene. Soy Ricard Rojals, responsable del Instituto Formativo Rumbo Canino, un centro formativo que nos dedicamos a enseñar sobre educación canina basada en ciencia, pero también en formato amable. Y si te ha gustado este vídeo, me encantaría de que pudieras dejar tus impresiones en los comentarios. Y además, me gustaría que me dijeras si te gustaría otro vídeo exactamente igual, pero en esta ocasión hablando de las señales afiliativas y las de amenaza. Simplemente darte las gracias por ver el vídeo hasta el final, suscríbete y como siempre nos seguimos ladrando por aquí, Friki Berries.